Muy bien, buenos días. Vamos a ver ahora la ecuación del movimiento en el caso del MAS, pero ahora para la aceleración. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se determinaría la ecuación de la aceleración para el movimiento armónico simple? Esto de acá se puede hacer también de la misma manera gráficamente, así como se demostró la posición, o lo podemos hacer directamente como se demostró la ecuación de la velocidad, ¿no? Vamos a hacerlo como se hizo de acuerdo a la ecuación de la velocidad. Bien, pero para ello tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Se sabe que, o sea, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos nosotros que la velocidad representado en un oscilador armónico será igual a ¿quién? A omega multiplicado por A por el coseno de omega t más teta. Así es como se representaría entonces la velocidad en un oscilador armónico. Después diremos, bueno, por lo tanto, vamos a demostrar algo. Se sabe que la aceleración es la derivada del vector velocidad en función de ¿quién? En función del tiempo. Eso es lo que se sabe. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, para hallar la aceleración, es derivar esta velocidad en función del tiempo. Claro que sí. Pero obviamente es derivar esta ecuación que estás viendo acá, que vendría a ser omega por A, ya que son constantes, multiplicado por la derivada del coseno. Muy bien, pero profe, si por ejemplo la velocidad fuese igual al coseno de un valor, por ejemplo, imagínate el coseno de t, entonces en este caso la derivada de esta velocidad en función a t, ¿a qué será igual? Ya. Esto será igual, la derivada del coseno es el menos seno. Ya, o sea que la derivada de esto me daría entonces, vamos a ponerle paréntesis para no confundirnos, corchete mejor, menos el seno de omega t más teta. Muy bien. Y eso multiplicado por, ya que es una composición de función, entonces tienes que derivar lo que está dentro, o sea, el argumento, ¿no? Profe, pero la derivada de esta constante es 0, solamente sería derivar esto, y la derivada de esto se me va el t y me queda omega nada más. Ya, es omega únicamente. Eso quiere decir entonces que la ecuación de la aceleración será igual a ¿quién, profe? Ya, será igual entonces a menos por más, menos omega al cuadrado, porque es omega por omega, multiplicado por A por el seno de omega t más teta. Muy bien, entonces esta ecuación que tú estás observando acá me va a relacionar fácilmente. Entonces, ¿qué cosa, profe? Me va a relacionar el valor de la aceleración, claro, en función a toda esta ecuación. Esta es la ecuación entonces del movimiento, la ecuación del movimiento, pero en función de la aceleración, ¿no? O sea, la aceleración dada en términos del tiempo, tal y como lo puedes observar ahí. Muy fácil y muy sencillo, ¿sabes? Vamos a ver un problemita en el cual nosotros vamos a sugerir o explicar esta parte a fondo, ¿ya? Entonces, hagamos ese problemita que está totalmente sencillo, por si acaso. El siguiente problemita nos dice: la fuerza que actúa sobre una partícula de masa 0,5 kilogramos sujeta a un resorte es... Esta es la ecuación de la fuerza, bueno, en la cual una partícula está sujeta, bueno, de masa m está sujeta a un resorte, o sea, mejor dicho, es un oscilador armónico. Calcular la amplitud en metros del movimiento armónico simple horizontal. Muy bien. A ver. Entonces, según el problema, se sabe que f de t es
es igual a todo esto, ¿sí o no? Claro que sí. O sea, vamos a poner acá, ¿ya? Mira, ¿te parece? F es igual a ¿qué, profe? Es igual a menos 20 multiplicado por el seno de, en este caso me dicen 5t más pi séptimos, tal y como lo ves, expresado en newton. Perfecto, pero de acuerdo a ello, siente la fuerza que alberga esto, sería entonces como una especie de fuerza resultante, ¿no? O sea, esto de acá es equivalente a decir masa por aceleración. Ah, ya. Y eso vale menos 20 por el seno de 5t más pi séptimos. Claro que sí. Ahora, la masa según el problema vale 0,5 kilogramos. O sea, esto es 0,5 multiplicado, tú ya sabes eso, por la aceleración, y esto menos 20 por el seno de 5t más pi séptimos. Pasa a dividir, sería menos 20 entre 0,5, eso sale menos 40. Menos 40 por el seno de 5t más pi séptimos. Pero recuerda que la ecuación bueno, en este caso de la aceleración para el más tiene esta forma, ¿no? Esta sería la ecuación. Entonces, comparando con la ecuación que es menos omega por a por el seno de omega t más pi, bueno, en este caso sería teta, ¿no? Claro, hay que emocionarnos, por favor. O sea, esta ecuación que tú estás observando, que es la misma que está acá, mira, a ver, ¿es idéntica o no es idéntica? Claro que es idéntica, caballero. Y según esto, mira, date cuenta que la fase inicial vale pi séptimos, la frecuencia cíclica vale 5 y este producto vale 40, porque mira, los dos son negativos, justamente, ¿te das cuenta? O sea, omega al cuadrado por a será igual a ¿quién, profe? Será igual a 40. Pero la frecuencia cíclica vale 5, mira, porque son idénticos. Ah, ya, sería 5 al cuadrado multiplicado por a igual a 40. Pasa a dividir, ¿a cuánto valdría? 40 entre 25. ¿Y eso saldría cuánto? 1,6. Claro que sí, metros. Esta sería entonces la respuesta del problema, tal y como lo puedes observar. O sea que la clave sería la C de Cecilia, tal y como lo ves, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estuvo fácil, chico? ¿O hubo alguna complicación? Para nada, pues. Así es el más, es recontra sencillísimo, por si acaso. No hay complicación.